Relatos Sempiternos. Hola, me llamo David y la siguiente historia le sucedió a mi abuelito cuando era joven. Él me contó que hace mucho tiempo, junto con uno de sus amigos, solían ir al monte regularmente a juntar leña, la cual cargaban en unas mulas que llevaban. En aquel entonces, las estufas de gas aún no existían y la leña era lo que se utilizaba para cocinar. Siempre se ponían de acuerdo. Por lo general salían algo temprano y regresaban justo antes de que cayera la noche. Mi abuelo cuenta que en una ocasión quedó de acuerdo con su amigo para ir por leña. Ambos prepararon sus mulas y se reunieron en el lugar acordado. Empezaron su recorrido y poco a poco se adentraron más en el monte. Después de algunas horas, sus mulas estaban completamente cargadas de leña, así que decidieron regresar, especialmente porque la noche se acercaba rápidamente. Mientras iban de regreso, empezó a caer una fuerte lluvia, lo que hizo que las mulas se negaran a avanzar. Ante esta situación, mi abuelo cuenta que como pudieron, las fueron empujando hasta llegar a una casa abandonada, la cual estaba muy cerca del camino. Ahí se refugiaron mientras esperaban a que la lluvia cesara. Pasaron varias horas hasta que la lluvia paró, pero para aquel entonces, la noche ya había caído por completo. El amigo de mi abuelo sugirió que sería mejor pasar la noche en aquella casa, ya que era peligroso andar por el monte de noche. Además, las mulas ya no iban a avanzar debido a la oscuridad del lugar. Mi abuelo aceptó quedarse en la casa y acordaron turnarse para vigilar. Siempre llevaban una escopeta, por si algún coyote u otro animal intentaba atacarlos. Así que esa noche mi abuelo preparó la escopeta, ya que le tocaba cuidar primero, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Al principio, cuenta mi abuelo que todo marchaba de manera muy tranquila. La luz de la luna iluminaba todo el lugar, por lo tanto ya no se veía tan oscuro. Sin embargo, dice que casi llegando a las 3 de la mañana, empezó a escuchar cómo los coyotes comenzaron a aullar de manera espeluznante. Se puso muy alerta y miró hacia donde estaban las mulas, pues pensó que aquellos coyotes las querían atacar. De pronto, el ambiente se volvió muy extraño y pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. En ese momento, su amigo ya se había despertado. Entonces se acercó a mi abuelo y justo cuando le tocó el hombro le dijo: «José, mira lo que está pasando enfrente de aquellas milpas». Cuando mi abuelo giró su mirada hacia donde le habían indicado, ambos vieron algo que jamás han podido olvidar. Mi abuelo cuenta que frente a aquellas milpas iba pasando un hombre, pero este tenía mucho pelo, un hocico largo como si fuera de un perro. También pudieron ver que tenía unas largas garras y unos ojos muy brillantes. Lo más aterrador es que vieron cómo ese ser llevaba el cuerpo de un coyote entre sus manos, pero al mismo tiempo le iba arrancando trozos de carne y se los iba comiendo mientras caminaba. A pesar de que aquel extraño animal estaba algo lejos, dice mi abuelo que podían percibir un olor muy feo, como a zorrillo o carne podrida. Mi abuelo le apuntó con el rifle, pero de repente aquel animal extraño salió corriendo hasta perderse en lo oscuro del monte. Ante tal suceso, ambos quedaron completamente helados, pues no podían creer lo que acababan de presenciar. Del miedo mi abuelo ya no pudo dormir aquella noche, y entre los dos decidieron cuidar hasta que amaneciera. La noche se les hizo eterna, pero afortunadamente ya no volvieron a ver aquel escalofriante animal, ni bien vieron los primeros rayos del sol. Salieron rápidamente de aquel lugar junto con sus mulas. Cuando estaban a punto de llegar al lugar donde se reunieron al principio, se encontraron con un señor que vivía cerca de las laderas de aquel monte. Este señor notó que tanto mi abuelo como su amigo estaban muy asustados y casi pálidos del susto, así que les preguntó si estaban bien o si les había sucedido algo. Fue mi abuelo quien comenzó a contarles todo lo que le pasó.
especialmente cómo vieron a ese extraño hombre con forma de animal. Aquel señor con preocupación les preguntó si ese animal no los había atacado, a lo que ambos respondieron que no. Luego, el señor comenzó a decirles que ese extraño ser era conocido como el Come-Hombres y que, según decían, salía de vez en cuando de su cueva para alimentarse. Les explicó que todo lo que encontraba en su camino lo devoraba. También les dijo que eran muy afortunados de que ese animal no los vio, ya que de lo contrario, podría haber ocurrido una tragedia y nunca los habrían encontrado. Finalmente, mi abuelo logró llegar a su casa, donde mi abuela ya lo esperaba muy preocupada. Él le contó todo lo que había pasado, y mi abuela, muy asustada, le dijo que ya no saliera tan tarde, porque en aquel monte se contaban muchas historias de espantos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, también me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.